Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendo de las mujeres de la Biblia y vamos con el tema ya número 29. El día de hoy se llama Abisag, la tsunamita. Y bueno, vamos a ver quién era esta mujer. Esta mujer encontramos su historia ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron por tanto sus siervos: Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag tsunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Bueno, aquí nos está presentando quién es esta mujer. Esta mujer fue buscada por la necesidad física del rey David, que ya era bastante viejo, ya estaba por concluir sus días. Y llegó a estar tan viejo y a un estado de salud, pues no que estuviera enfermo, pero le costaba trabajo calentarse porque dice que le arropaban, tal vez le echaban encima muchas cobijas y le abrigaban bien con sus ropas, pero no conseguían subir su temperatura. Y entonces ellos dijeron, pues necesita el calor humano, ¿no? Necesita que alguien físicamente lo esté abrazando. Y esa persona fue Abisag. Pero nos dice la palabra de Dios que de toda la tierra de Israel, ella era la más hermosa, de toda la tierra. Entonces esta mujer israelita fue traída a la presencia del rey para que ella le sirviera, no solamente para que se acostase con él. Y aquí sí, solamente así, literalmente solamente se acostaba con él y lo abrigaba con su propio cuerpo para darle calor. El rey ya era muy viejo y no la conoció. Así que esta mujer mientras estuvo sirviendo al rey, era virgen. Ahorita les voy a platicar qué más. Entonces esta Abisag fue elegida de entre todas las doncellas de Israel por causa de su belleza, pero también por causa de su disposición a servir, porque fue elegida para un gran privilegio. ¿Cuál era ese gran privilegio? Servir al rey David, que ya para ese entonces ya tenía gran fama, ya había ganado muchas victorias y había reinado a Israel y fue un tiempo bueno para la nación de Israel, porque este rey recuerda que era un rey conforme al corazón de Dios. Y entonces a esta joven fue elegida con ese gran privilegio, el gran privilegio de servir al rey. Y aquí, ¿cómo podemos aplicarlo hacia nosotras? Nosotras somos como esa Abisag. Ante los ojos de Dios, somos hermosas y fuimos elegidas para servir al rey. Esa es nuestra función, pero debemos ser puras, como Abisag lo era. No solamente hermosa, sino virgen. Quería decir que no se había contaminado, que no había fornicado por ahí, sino que ella se había mantenido pura. Yo creo que ella al mantenerse pura no se imaginó nunca, para lo cual Dios la había elegido para servir al rey David. Pero vamos a ver otra historia, o bueno, otra mención que se hace acerca de ella en la Biblia. Y es ahí, nos vamos a ir hasta el versículo 15, dice la palabra de Dios, ahí también en el capítulo 1 dice:
Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. O sea, nos sigue diciendo quién era Betsabé. Pues ya, para ese entonces, David y Betsabé eh, ya, ya era su esposa, ya la había tomado por mujer. Pero recuerden, aquí David ya era muy, muy viejo. Habían tenido, recuerden que el hijo que tuvo David y Betsabé por causa del adulterio, o que más bien que concibió Betsabé después de haber adulterado, ese bebé murió, pero tuvo otro hijo que se llamó Salomón. Y miren lo que dice la palabra en el versículo 16. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Bueno, aquí lo que estaba pasando con esta situación es que Adonías era el hijo mayor de David. Y al ver que su padre ya era viejo, era tan ambicioso Adonías que no quería esperar a que su padre muriera. Y sabía también que no le había sido reservado el reino para él, y quiso reinar antes de que su padre muriera. Y es que David no había dicho delante de todo el pueblo que el que iba a reinar era Salomón. Y cuando Betsabé, la madre de Salomón, se da cuenta que ya estaba reinando a Adonías, o sea que ya había gente que ya seguía a Adonías, viene con el rey David así como que: no se te vaya a olvidar, David, poner por rey a Salomón, tú lo prometiste. Y eso sí venía de Dios. Dios había también establecido que Salomón sería el siguiente rey, porque el corazón de Salomón aún no se había declinado, pero eso es otra historia. Recuerden que estamos hablando de Abisac y volvimos a mencionarla, y aunque esto pareciera que no tiene nada que ver con Abisac, sí tiene que ver. Ahorita lo vamos a ver, pero voy a regresar tantito en el versículo 15, perdón, donde dice que él estaba en su cámara, en su recámara, estaba en su cuarto, y ya era muy viejo, y Abisac estaba sirviéndole. Probablemente estaba cobijándolo, abrazándolo, calentándolo, porque el rey sentía mucho frío. Y o tal vez le estaba sirviendo de alguna otra manera, pero Abisac seguía al servicio, y ella escuchó cuando todo esto eh, lo hablaron Betsabé y el rey David. Y bueno, vamos a leer una cita más, pero ya vámonos al capítulo 2, de ahí de Primera de Reyes, en el versículo 13 dice así: Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Y él respondió: Sí, de paz. Y enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Y él le dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac por mujer. Y mira, por eso te decía, Abisac escuchó todo, ¿no? La petición y todo esto. Adonías no se quedó conforme. Para cuando ya estamos en el capítulo 2, ya el rey David ya había muerto, y el reino ya era de Salomón. Pero hace una petición, dijéramos, inofensiva a Adonías, a Betsabé, la madre de Salomón. Y Betsabé le falta criterio para entender cuál era la petición que le estaba haciendo Adonías. ¿Y qué le pide? Bueno, ok, ya, él se quedó con el reino. Está bien, pero a mí dame a Abisac,
Recuerda que Abisac era la más hermosa de las doncellas de Israel y había servido a su padre David. Seguía siendo virgen. Y él le dice, bueno, ya mi padre murió, ya Abisac ya se puede decir que quedó libre, ahora que se me dé a mí por mujer, a Abisac la sunamita. Y vamos a ver qué le responde Salomón. Dice, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y fíjense cómo le dice ella, una pequeña petición. Es que a veces las cosas se nos hacen tan pequeñitas, tan inofensivas, pues no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito, no? Que perdemos de vista realmente el trasfondo de lo que estamos haciendo o de lo que estamos pidiendo o del descuido. Nuestro descuido se nos hace pequeño, pero trae en sí algo más profundo, algo más grande, que solamente una persona sabia es capaz de entender. Y aquí en este entonces, Salomón era una persona sabia. Recuerden que por eso fue conocido el rey Salomón, por su sabiduría. Salomón no vio pequeño este asunto. Vamos a ver cómo lo vio él. Versículo 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Parecía una petición pequeña, que Betsabé pidiera a Abisac, a sunamita, para que se diese por mujer a su hermano Adonías. Recuerda que el trono no era para Adonías, era para Salomón. Y esto fue palabra de Dios, que Dios le dio al rey David, y que David también prometió tanto a Betsabé como a Salomón, que el próximo rey sería Salomón. ¿Y qué podemos aprender de esto? Fíjense, hoy estamos hablando de Abisag. Y dijimos que ella era una doncella virgen, la más hermosa de todo Israel, y que fue elegida para servir al rey. Y así es, ella fue elegida para servir al rey, no para servir a cualquiera, solamente al rey. Ese era su propósito, ese era su llamado, ese era su destino. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que esta Abisag sunamita es la misma sunamita de la que habla el libro Cantar de los Cantares, que terminó siendo mujer de Salomón. Y recuerden cómo es esta tsunamita que aquí la menciona como la más hermosa, y también en el libro de Cantar de los Cantares. Por eso dicen que es la misma, porque en el libro Cantar de los Cantares se identifica a esta tsunamita como la más hermosa. Por eso dicen, esta tsunamita fue la que se desposó con el rey Salomón, y nuevamente fue la esposa del rey. Primero fue la sierva, luego fue la esposa del rey. Y vean este sentido profético que tiene la vida de Abisag. Pero ¿qué hubiera pasado si Abisag, sunamita, a pesar de ser la más hermosa, no se hubiera mantenido virgen?
no hubiera sido elegida para esta gran misión, que era servir al rey David. Y les digo esto, veámoslo, pero ya en un sentido espiritual. Hermanas, nosotras hemos sido vistas como mujeres preciosas delante de Dios. Y no lo hablo físicamente, lo hablo espiritualmente. ¿Realmente tu corazón es virgen, es puro delante de Dios, o está manchado, o ha fornicado, o se ha ido en busca de otros dioses, de dioses falsos? ¿O tu corazón es virgen, tanto que puedes ser utilizada para servir al rey? El destino de Abisag era servir al rey. Y aunque aquí aparentemente Adonías quería pedirla como si fuera una cosa inofensiva, en realidad Adonías lo que quería era usurpar el trono. Por eso Salomón lo manda matar, porque él sabía que cuando estaba pidiendo a Abisag por mujer, que había servido al rey David, él también estaba reclamando el reino. Esa era la tradición, porque Abisag fue sierva del rey David. Por lo tanto, no podía pasar a ser mujer de cualquiera. Así se tratara de un hijo del rey David, solamente del que quedara en el reino, que en este caso era Salomón. Y así es, nosotras, hermanas, le pertenecemos a Dios y fuimos llamadas para servir a Dios. Pero para ser realmente siervas de Dios, necesitamos tener un corazón puro, no manchado, no contaminado, no lleno de inmundicias ni fornicaciones, sino realmente puro. Y Él ha prometido que seremos la esposa de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo. Nos casaremos, nos desposaremos con Él. Pero para esto debemos ser puras. Y mira que Abisag escuchaba todo, ¿verdad? Pero ella no tuvo la decisión. Tal vez si Salomón hubiera dicho, sí, que se lo den a Adonías, pues Abisag no hubiera tenido ni voz ni voto. Pero así no fue. Salomón dijo, no puedo permitir que Abisag sea mujer de Adonías, porque ella pertenece al reino. Y así es nuestro Dios con nosotras, hermanas. Nosotras pertenecemos al reino de Dios. No crean que si viene Satanás a reclamarnos, a reclamar nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo va a tomar eso como un asunto pequeño y va a decir, bueno, está bien. Oye, permíteme llevármela, permíteme. No, dice que Él nos ama tanto que dio su propia vida por amor a nosotros para rescatarnos. Y también promete que el que inició la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Él no va a permitir que venga cualquiera que no sea del reino y nos tome por esposa. Claro que no, porque nosotras pertenecemos al reino, como Abisag pertenecía al reino. Pero nosotras somos de nuestro amado. El libro de Cantares habla de esa hermosa relación entre el esposo y la esposa, de ese deseo, y habla de deseo físico también, de cómo deseaba el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Así debemos desear a nuestro esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Anhelar esa comunión, anhelar estar con Él, anhelar el momento en el que por fin lleguemos a el día de la boda. Pero debemos estar sin mancha, como Abisag, que se mantuvo virgen, como Abisag, que por su pureza pudo ser elegida para servir al rey. Así nosotras, hermanas, así nosotras como Abisag, mantengámonos puras, sin mancha, dedicadas al servicio de nuestro Dios. Y no se preocupen, aunque venga alguien a reclamarnos, nunca Dios lo permitirá, como Salomón no lo permitió. Antes dará muerte a aquellos que quieran separarnos del reino.
Y ustedes saben que Satanás ya ha sido condenado, ya tiene sentencia. Anda todavía haciendo mucho daño a la humanidad, pero a la iglesia no podrá dañarla, porque nuestro Dios nos conservará para Él, y nuestro Dios no permitirá que ninguno perezca, que ninguna de nosotras no llegue al reino. Pero tenemos que tener un corazón puro, no lleno de fornicaciones, porque entonces no serviremos para el reino. Que Dios las bendiga, hermanas.